Capítulo 68. Pandilleros del Mar. 7 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, Sacro Imperio de Asgard, aguas de la costa occidental del continente Drast. Una flota compuesta por 12 navíos navegaba frente a la costa oeste del continente Drast, territorio que el Sacro Imperio de Asgard posee en casi su totalidad. Se trataba de la escasa fuerza naval que le quedaba a la armada del Sacro Imperio de Asgard tras haber sido apaleada por Japón. Incluyendo los 4 barcos que habían participado tiempo atrás en las maniobras multinacionales, la flota consistía en un crucero de batalla, 2 cruceros pesados, un crucero ligero y 8 destructores. Una escala razonable, pero precaria si se comparaba con su magnitud de antaño. Para empezar, considerando que la armada de la República de Oriase, a la que debían enfrentarse, solía disputar el primer puesto en desplazamiento total con Asgard en el mundo original, esta fuerza era como una llama vacilante ante el viento. En teoría, el reino de Astor, un país aliado, debía enviar una flota de apoyo. Sin embargo, su itinerario era dudoso. Incluía visitas de cortesía a Japón y el Reino Unido, además de ejercicios conjuntos en su camino hacia aquí. Parecía que no tenían muchas ganas de luchar, por lo que no se podía contar con ellos. Esta flota, junto con una fuerza aérea que había sufrido daños tan fatales como la marina, debía detener la invasión de Oriase. Originalmente, esta flota fue enviada porque llegó información de que Oriase estaba preparando unidades de desembarco. Perdiendo la paciencia por la lentitud con la que avanzaba la apertura de rutas terrestres, enviar una fuerza de desembarco por mar era algo que los impulsivos de Oriase harían con facilidad. No obstante, el alto mando de la flota se preguntaba cómo habían obtenido esa información con tanta antelación. La fuente de dicha información fueron las unidades aéreas de Japón y el Reino Unido, que habían alquilado una base aérea en el continente Drast para realizar reconocimiento sobre el misterioso continente que se había anexionado al sur. Aunque decían estar reconociendo ese continente desconocido, en realidad vigilaban a Oriase de forma rutinaria. Como ellos mismos decían, si no te pillan, no es delito. Por cierto, también estaban haciendo de las suyas en ese continente misterioso, pero esa es otra historia. A la cabeza de la formación de doble columna avanzaban el crucero de batalla y el crucero Ujin. Cabe decir que el buque insignia no era el crucero de batalla, sino el Ujin, que ya había servido como tal durante las maniobras multinacionales de la ACTO. Esto se debía a que este crucero de batalla difería de la definición terrestre, que suele ser velocidad de crucero con potencia de fuego de acorazado. En Asgard, se definía como un acorazado asignado a escuadras de torpederos, básicamente un buque para absorber daños. Por lo tanto, aunque tenía la velocidad de un crucero y el blindaje de un acorazado, su potencia de fuego era moderada en comparación. Para complicar las cosas, también existían cruceros de batalla bajo la definición terrestre, lo cual era tan confuso que incluso dentro del imperio, principalmente en el bando operativo, había opiniones de que deberían diferenciarse los nombres. Sin embargo, dado que el burocratismo de las oficinas gubernamentales trasciende mundos, el cambio de nombre no se realizó, y Asgard continuó teniendo 2 tipos de cruceros de batalla con naturalezas totalmente opuestas. Dejando de lado el papeleo asgardiano, la escena se traslada al puente del buque insignia Ujin. La navegación transcurre sin contratiempos. Según lo previsto, entraremos en puerto en 5 horas. Ese puerto es estrecho. ¿Quién sabe cuántas horas tardaremos en atracar? Ante el informe del capitán, el almirante soltó un suspiro de resignación. Todos los destructores permanecerán fondeados fuera del puerto, después de todo. Es más rápido así, y en caso de que se informe de presencia enemiga, la salida será más sencilla, ¿no crees? Para el almirante y el capitán, que pueden abandonar el barco rápidamente en lanchas motoras, estaba bien, pero para la tripulación era un suplicio. Si un barco grande con mucha dotación fondea fuera, los marineros tienen que ir y venir de la costa en botes de transporte. En una situación como esta, donde se requiere capacidad de respuesta inmediata ante movimientos enemigos, casi no se les permitiría bajar a tierra. Bueno, considerando el reabastecimiento, sería mejor que los barcos grandes atraquen, dijo el capitán, quien comprendía a la dotación, intentando persuadir al almirante con una razón logística. Botes pequeños aproximándose a alta velocidad por el frente de la flota. Son 8 unidades. Prepárense para combate de superficie. Identifiquen su afiliación de inmediato. 9 de cada 10 veces no serían enemigos, pero era por precaución. Afiliación confirmada. Es nuestra 18 escuadrilla de torpederos. Se aproximan rápidamente de frente a una velocidad relativa de 55 nudos. 55 nudos.
Vienen a toda máquina a 40 nudos. ¿En qué demonios están pensando? A este paso chocaremos. Hagan sonar la sirena. Las sirenas de los dos buques a la cabeza de las columnas resonaron con fuerza en el área, pero la escuadrilla de torpederos no parecía tener intención de cambiar de rumbo. Van a chocar. Almirante. Mantengan el rumbo. No rompan la formación. Incluso si perdemos los torpederos, no podemos permitir que ni un solo buque grande sufra daños. Temiendo que una maniobra evasiva colectiva en una formación tan cerrada provocara colisiones entre sus propios barcos, el almirante ordenó mantener el rumbo aunque eso significara aplastar a los torpederos. Si el crucero de batalla chocara con un crucero pesado sería un desastre, pero en una colisión con un torpedero, incluso para un destructor, el resultado sería simplemente aplastar al bote pequeño y seguir adelante. Después de todo, esta era la escasa flota regular que le quedaba al imperio. No podían permitirse perder barcos antes de entrar en combate. Van a chocar. Alerta de colisión. Al mismo tiempo que las alarmas resonaban por todo el interior de los buques, los botes torpederos viraron al unísono y, como si realizaran un slalom, serpentearon de forma dispersa deslizándose entre los espacios de la flota. Mientras pasaban, hacían sonar sus sirenas de forma frenética y sin motivo aparente. Una escena que, a ojos de un japonés, habría evocado de inmediato a una banda de Bosozoku, motociclistas pandilleros. ¿En qué están pensando esos tipos? ¿Acaso intentan hacer una prueba de valor? Para empezar, ¿qué creen que son los barcos de la Armada? Mientras los oficiales del puente y el Estado Mayor de la flota criticaban a coro a la escuadrilla de torpederos, el almirante dejó escapar un leve suspiro de alivio. 7 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas de la costa occidental del Sacro Imperio de Asgard, 18 escuadrilla de torpederos. Parece que el almirante tiene agallas. O puede que sea solo un imbécil incapaz de tomar una decisión. En el bote líder de la 18 escuadrilla, que ya había recuperado su formación tras rebasar a la flota, la tripulación alborotaba a su antojo. En medio de ese ruido, el comandante de la escuadrilla observaba el horizonte en silencio. ¿Le preocupa algo?, preguntó el capitán del bote al notar la actitud del comandante. No es nada, solo pensaba que, a pesar de los rumores de una invasión total de Oriase, los refuerzos son apenas esos que vimos. Originalmente, las fuerzas navales asignadas a la región costera occidental del continente Drast eran, en el mejor de los casos, fragatas para la vigilancia de rutas comerciales. El núcleo de la fuerza consistía en embarcaciones pequeñas de menos de 200 toneladas, como torpederos y cazasubmarinos. En resumen, solo disponían de naves de segunda línea destinadas a la patrulla fronteriza y al mantenimiento del orden público. Teniendo en cuenta que la República de Oriase, que posee 18 acorazados, 8 portaaviones regulares y 26 cruceros pesados, planea una invasión a gran escala, el hecho de que el refuerzo sea solo un crucero de batalla, con blindaje y velocidad de primera, pero potencia de fuego dudosa, escoltado por 2 cruceros pesados modernos y una escuadra de destructores, hace que sea imposible no sentir ansiedad. Por eso, el comandante decidió realizar la imprudencia anterior, para probar qué clase de hombre era el almirante antes de que empezara la batalla. Aunque, claro está, muchos de los capitanes de los botes no entendieron ese trasfondo y lo hicieron simplemente por puro espíritu pandillero. La opinión de la tripulación parecía ser que el almirante era un cobarde incapaz de reaccionar, convirtiéndolo en el blanco de sus burlas. Sin embargo, el comandante había visto claramente la bandera de señales en el buque insignia que ordenaba mantener el rumbo, así como a los marineros corriendo por la cubierta preparándose para labores de rescate tras el posible choque. Es decir, el almirante había elegido proteger la flota incluso a costa de aplastar a los torpederos. No quiero actuar en el mismo lugar que él, porque podría sacrificarnos para salvar a la flota, pero si operamos por separado, es alguien contemple y digno de confianza, fue el juicio del comandante. Oigan, ustedes. Dejen de armar jaleo y prepárense para subir las redes. Oído. Poco después, llegaron a una zona donde flotaban varias boyas y todos comenzaron a subir redes de pesca usando los rieles vacíos de las cargas de profundidad en la popa. Vaya, hoy la pesca es abundante. De vez en cuando me gustaría comer carne. Al igual que en un pesquero, todos los botes se dedicaban a subir las redes. Uno podría preguntarse qué hacían usando propiedad de la Armada para eso, pero aquí nadie podía recriminarles nada. Hace décadas, en el mundo original, Oriase envió una flota masiva a esta región.
En aquella ocasión, fue la escuadrilla de torpederos la que realizó un asalto a plena luz del día, hundiendo un total de 12 naves, incluidos 4 acorazados, y logrando que el enemigo se retirara. Aquella hazaña se había mitificado hasta el punto de que la escuadrilla de torpederos era considerada la deidad protectora de la región. El comandante era consciente de que se estaban extralimitando basándose en glorias de un pasado remoto. Normalmente hay pocos voluntarios para tripular botes pequeños, pero esta región era la excepción. En ese sentido, creía que era bueno estar orgulloso de los logros pasados, pero también sabía que, si estallaba un combate ahora, no podrían esperar resultados similares. A medida que analizaba el pasado, el comandante sentía que aquel gran éxito ocurrió en una época de transición donde las defensas contra torpederos eran insuficientes. Una era donde el mundo estaba obsesionado con los grandes cañones y el blindaje pesado, descuidando el resto. Entendía que si intentaran hoy un asalto diurno como aquel, acabarían convertidos en coladores por el fuego de las ametralladoras antiaéreas. El problema era que mucha gente, incapaz de entender esto, seguía soñando con las glorias de antaño. Cuando llegue el combate real, ¿cuántos de ellos seguirán realmente las tácticas que he planeado? A pesar de ser una escuadrilla coordinada, la naturaleza de estas embarcaciones otorga a cada capitán un gran margen de discreción en el campo de batalla. Por mucho que el comandante ordene emboscadas nocturnas o esperar a las fuerzas de desembarco en las calas, todo sería en vano si deciden lanzarse al ataque por su cuenta en pleno combate. Llamados por otros como la pandilla del mar, la unidad insolente o simplemente maleantes, el comandante observaba con preocupación a sus subordinados, quienes seguían absortos subiendo las redes de pesca. Fin del capítulo 68. El link a la historia del autor estará en la descripción.